Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 20 hasta el 40. Vamos a aprender un tema muy interesante en esta cita bíblica acerca de la fe sobrenatural actuando en nuestras vidas. Esa es la temática de esta pequeña enseñanza. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a encontrar algunos acontecimientos en los cuales Dios se manifiesta a través de un profeta llamado Elías. Elías es un varón de Dios que hablaba y tenía comunión con el Creador y había recibido algunas palabras de juicio sobre el pueblo de Israel por su maldad. Dios le ordenó a Elías presentarse delante de Acab, un rey cuyo corazón se inclinó a la idolatría y llevó al pueblo de Israel también a vivir en esa idolatría. Tenía una esposa Acab llamada Jezabel. Para los que recordarán, esta mujer es muy malvada y es aquella que dirige el templo al dios Baal con sus profetas. Esta mujer persiguió muchas veces a Elías. Cuando Elías fue delante del rey y le dijo que Dios había decidido no traer lluvia durante mucho tiempo y que iba a venir tiempos de sequía, pues esta mujer comenzó a perseguir a Elías para matarlo. Acab mandó a buscar por todos los lugares a Elías para que le diera una palabra nuevamente, ya que él, cuando le declaró esta profecía de la sequía, le dijo que solo volvería a llover por palabra del profeta. Lo buscaron por muchos lugares. Y bueno, hubo otro profeta de Dios llamado Abdías, quien el rey Acab le ordenó que fuese a buscar por diferentes lugares a Elías. Y cuando él estaba en el camino, se encontró con el profeta Elías, que estaba en el monte Carmelo. Él le dice: ve y avisa a Acab que yo estoy aquí, y él le dice con mucho temor: yo no iré, porque Elías te ha buscado por todo lugar y nadie te ha encontrado, y si el rey Acab descubre que yo te encontré, me matará. Elías le dice: ve y tráelo. Bueno, él se fue y de repente también se encontró con Acab y vinieron a hablar junto a Elías. Elías le dice al rey Acab: bueno, yo te he dicho palabras y ahora quisiera que ustedes demuestren quién es Dios. El día de mañana te reto para que traigas al pueblo de Israel acá al Monte Carmelo, y también traed a los profetas, a aquellos a quienes Jezabel sostenía, que eran 450 profetas de Baal y otros 450 profetas de otra diosa. Entonces acá fue y dijo al pueblo de Israel que necesitaban venir al Monte Carmelo. Reunió allí a los profetas de Baal y también al pueblo. Y cuando estaban allí, Elías, quien había recibido una orden de Dios, le dijo lo siguiente a Acab y al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Dios es Dios y Él lo demuestra, ustedes necesitan adorar a Dios. O si su Baal es Dios, pues que lo demuestre. Y vamos a hacer lo siguiente. Me gusta mucho esta historia porque Elías actúa con mucha sabiduría y con mucha fe. Vemos a Elías proponiendo al pueblo y a los profetas que tomen 2 bueyes y el uno sea sacrificado en el altar a Baal. Y el otro, él decide sacrificar delante de Dios en el altar que era para el Señor. Entonces, la Biblia cuenta que los profetas de Baal tomaron al buey, lo partieron y levantaron un altar para este Dios falso.
Ellos pusieron allí el sacrificio, trajeron leña y comenzaron a gritar, a clamar a Baal y a decir: Dios Baal, envía fuego y demuestra que eres Dios. Dice la escritura que ellos clamaban a gran voz y que clamaron por muchas horas, aún hasta el mediodía. Y al ver que el Baal, el dios falso, no respondía, ellos tomaban cuchillos y se rasgaban sobre su piel para derramar sangre, para ver si así a lo mejor respondería su dios falso, Baal. Entonces dice la palabra que ellos clamaban más grandemente, levantando su voz, pero nada sucedía. Elías se reía de ellos y aún se burlaba y decía: griten más, digan más fuerte, porque a lo mejor Baal está durmiendo, su Dios está ocupado y no les escucha. Hasta el tiempo de la tarde, cuando ya se ofrecía el sacrificio, ellos seguían gritando y nada sucedió. Entonces Elías, y aquí vamos a la parte medular de esta enseñanza, levantó el altar a Jehová su Dios. Dice la palabra que él hizo pedazos al buey, puso sobre el altar, puso mucha leña, pero hizo algo muy particular. Tomó 3 veces 4 cántaros de agua e hizo que botaran sobre el altar, sobre el buey cortado en pedazos y la leña. Aún hizo una zanja alrededor para que corriera el agua. ¿Y por qué hizo esto Elías? Es que Elías quería que ellos vieran que el poder de Dios era más grande de todo lo posible en esta tierra. Y la palabra dice que Elías no tuvo que gritar, que Elías no tuvo que hacerse daño en su cuerpo para que Dios demostrara su poder. Elías levantó simplemente su voz y dice la palabra que él levantó su voz y dijo lo siguiente: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, sea manifiesto tu poder como Dios, y que manifiestes que yo soy tu siervo y que yo he hablado todas estas cosas en tu nombre. Entonces dice la palabra que respondió Jehová en ese mismo momento y que cayó fuego del cielo. Aquí vemos cómo Dios escucha la oración de un hombre que confiaba plenamente en él con una fe sobrenatural y actuó en su poder. Aún él confronta a los que estaban allí presentes y dice: muestra tu poder para que el pueblo de Israel vuelva su corazón a ti y se aleje de los dioses falsos. La palabra dice que la respuesta vino un fuego desde los cielos y quemó todo el altar. Aún consumió la leña, los bueyes, los pedazos de buey y también la piedra, y el agua se secó. Dios había mostrado su poder sobrenatural delante de todos los profetas. Y algo más que dijo el profeta Elías: si es que tú demuestras tu poder, pues sean muertos todos los 450 profetas de Baal, porque son falsos. Dios se había manifestado delante de todo el pueblo de Israel y estos profetas nada pudieron hacer, porque sabemos que Baal no podía responder, ya que era solo un ídolo, no era real. Pero el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, había manifestado su poder. Dice la palabra en el verso 39, viéndolo todo el pueblo, este poder sobrenatural, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios de Israel. Ellos vieron el poder manifestado y en ese momento se postraron y adoraron.
Ahora, ¿qué nosotros aprendemos de este pasaje? Que a nuestro alrededor puede haber muchas cosas y aún personas, la corriente de este mundo, que puede querernos alejar de nuestra confianza en Dios. Se pueden levantar voces que quieran alejarnos de nuestra fe en Dios y debemos tener cuidado. Porque muchas veces estas voces pueden querer hacernos desviar de nuestra fe en el Creador, en el Dios sobrenatural. Es algo que debemos meditar en nuestro corazón, que tengamos cuidado de aquellas creencias o enseñanzas que nos alejan de nuestra fe en Dios. Punto 2. Aprendemos también que Dios se manifiesta con todo su poder y responde en un momento crítico de la vida de un hombre que está siendo perseguido para ser asesinado. Pero él sigue creyendo que aquel que le dijo un día que haría secar las lluvias, pues lo hizo, ahora iba a mandar fuego del cielo. Elías era un varón de Dios que tenía comunión con Dios, que oía a Dios, obedecía esa voz que escuchaba maravillosa de Dios, fue muy obediente y pudo ver el poder de él cuando él levantara una oración con fe. Usted y yo podemos estar pasando momentos duros en nuestra vida como Elías. Quizás estamos siendo perseguidos por el enemigo o aún por cosas difíciles que nos toca enfrentar. Pero no dejemos de creer. Así como Elías creía en Dios con esa fe inquebrantable, usted y yo levantémonos con esa fe y veremos el poder de Dios. También, como punto 3, me llamó mucho la atención de la restauración del altar que levantó Elías. Él no hizo en el mismo altar de los ídolos. Él restauró un altar donde buscó 12 piedras que representaban al pueblo de Israel. Era algo profético que le estaba haciendo. Él estaba diciendo, cuando vean el poder de Dios, Israel será restaurado. Dice que él levantó esas 12 piedras, hizo el altar, lo restauró y allí adoró. Allí clamó al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob para que hiciera ese milagro. Él estaba seguro y convencido de que Dios iba a responder a su oración. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. También dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Siempre que levantamos nuestras voces en oración, Dios responderá. Quizá usted se pregunte, pero ¿por qué no me ha respondido a mí en aquella petición que he clamado? Porque muchas veces queremos nosotros edificar altares sobre cosas equivocadas y pensar que Dios enseguida va a responder a nuestras oraciones. Primero necesitamos restaurar esa relación con Dios, levantando altares de oración, de adoración y también de clamor y fe en Dios. Dios se manifiesta delante de un hombre que cree el poder sobrenatural y muestra a todos los que están a su alrededor. Pero primero se levanta aquel varón con mucha fe y restaura lo que estaba dañado. ¿Qué está dañado en nuestras vidas y necesitamos restaurar? Usted conoce cómo ha estado su situación, su relación con Dios. Necesitamos restaurar, quizás con arrepentimiento, volviéndonos a la oración. A veces levantamos una oración por un milagro, pero hemos dejado de buscar todo el tiempo a Dios y solo lo hacemos en tiempos de necesidad. Elías fue un hombre que hablaba constantemente con Dios, que oía la voz de él y obedecía. La obediencia es muy importante para que Dios manifieste su poder. El clamor y la oración también es fundamental cuando lo hacemos convencidos de quién es Dios y que Él iba a obrar o va a obrar en gran manera.
La palabra del Señor dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que aquellos que le buscan a Dios debemos acercarnos con plena confianza de que Él existe y que Él hará su obra. Elías le conocía a Dios como el Todopoderoso. Por eso no dudó de levantar ese altar y aún hacer algo que mostrara que no era un truco. El botar el agua sobre el altar estaba mostrando que en lo imposible Dios se puede manifestar. Quizá usted y yo hemos estado pidiendo por un milagro. Hemos querido ver el poder de Dios y necesitamos levantar un altar de oración, de clamor. A diferencia de los profetas de Baal, Elías no tuvo que gritar, no tuvo que hacer cosas humanas para que Dios se manifestara como lo hicieron los otros profetas. Él simplemente levantó una oración declarando cosas claves. Él reconocía que el Dios a quien él clamaba era el Dios altísimo, Jehová de los ejércitos, que era ese mismo Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto en libertad, que les había hecho cruzar por el Mar Rojo y les había dado comida en el desierto. Era ese Dios que había hecho los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ese Dios todopoderoso que en el pasado se manifestó de manera sobrenatural, también era aquel a quien él estaba clamando. Y cuando todos vieron el poder de Dios, hubo manifestación. Porque muchas veces podemos estar pidiendo por algo para nuestras vidas, pero allí no se va a glorificar Dios. Dios debe ser glorificado siempre en su obra poderosa y en su manifestación. Mire que Elías quiere demostrar que Dios es Dios, pero tiene un objetivo, y es que el pueblo de Israel sea restaurado en su relación con Dios Jehová. La palabra nos demuestra que cuando el pueblo vio ese milagro sobrenatural, descender fuego del cielo y quemar aún lo mojado, ellos se postraron. ¿Cuál fue la actitud del pueblo después de ver el milagro? La adoración. El reconocimiento que Dios es Dios, el Todopoderoso. Pregunta en esta noche para meditar. Cuando hemos recibido un milagro, ¿hemos adorado? ¿Hemos proclamado y aún reconocido públicamente quién hizo el milagro? Pues eso es lo que Elías hizo. Reconoció públicamente que el que iba a hacer el milagro era el Dios Todopoderoso. Y cuando ellos lo vieron, también reconocieron. Qué importante es aprender a glorificar a Dios cuando Él se manifiesta como un milagro en nuestras vidas. Muchos de nosotros a veces hemos recibido milagros, ya sea pequeños o grandes, pero hemos callado. No hemos sido agradecidos. Recordemos de aquel leproso que recibió un milagro cuando Jesús les ordenó ir hacia los sacerdotes a los 10. Solo uno vino a glorificar a Dios y los 9 no tuvieron un corazón agradecido. Es importante que nosotros levantemos nuestra voz de gratitud, nuestra adoración cuando vemos la manifestación del poder de Dios. Y también proclamemos para que otros conozcan a ese Dios todopoderoso. Qué linda enseñanza. Hoy hemos visto esa fe inquebrantable y sobrenatural de un hombre que decidió creer en el poder de Dios, en la gracia maravillosa para él, para que él no sea avergonzado, y todos los que estaban a su alrededor creyeron. Y dice la palabra que los profetas sí fueron asesinados, sí fueron eliminados por falsos. Porque Dios cumple su palabra y Él cumple su poder en esta tierra. Todavía sigue haciendo milagros el Dios Todopoderoso. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que nosotros creemos. Y si hasta hoy usted y yo hemos estado dudando y levantando oraciones sin fe,
pues es tiempo de activarnos y creer que Dios va a hacer un milagro. Yo le invito a ser alguien que, como Elías, restaura lo que está dañado en su vida y levanta una oración de clamor. Y aún los que están a su alrededor verán y creerán en el Dios Todopoderoso. Quisiera terminar este tiempo de meditación de la palabra orando juntos para que Dios nos dé esa fe maravillosa y grande de confiar en Él cuando levantamos oración y ver sus milagros. Señor Dios Todopoderoso, gracias por enseñarnos a través de tu palabra que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que estás obrando con todo tu poder. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que levantamos nuestra voz con fe para ver tus milagros. Tú eres un Dios sobrenatural y así como en el tiempo de Elías, tú hiciste llover fuego del cielo, seas haciendo llover tus bendiciones para que podamos ver tu poder y tus milagros en nuestras vidas. Bendigo a cada persona que se ha conectado en esta noche y oro para que tú escuches sus oraciones con fe. Restaura en nuestras vidas la oración, la adoración. Ayúdanos, Señor, a creer mucho más en ti y no a alejarnos ni desviarnos de tus caminos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida y le invito a compartir con alguien más este mensaje. Bendiciones.